Protozoos, estructura y funciones vitales. Los invertebrados constituyen el grupo más extenso de especies animales. Los artrópodos son los invertebrados más altamente evolucionados. Clasificados dentro del filum de los moluscos, encontramos a otros invertebrados menos complejos. Las lombrices y los animales incluidos en el filum de los anélidos son animales con una estructura todavía más simple. Aún más simples son los poríferos, las esponjas y otros parientes. Y por último, los más simples de todos los invertebrados son los protozoos. Los protozoos son muy antiguos. Se cree que especies de protozoos estuvieron presentes en las primeras formas de vida. El nombre de protozoos significa primeros animales. Podemos encontrar evidencia científica de esta en estos grandes farallones calcáreos en Inglaterra que se formaron hace millones de años. La greda de estos farallones es en realidad los restos fosilizados de miles de millones de protozoos microscópicos. Vamos a coger un fragmento de esta greda y pondremos una muestra bajo el microscopio. Podemos ver con claridad, utilizando un gran aumento, los restos fosilizados de los antiguos protozoos prehistóricos. Los parientes vivientes de estos fósiles son los protozoos llamados foraminíferos. Los foraminíferos representan solo unas pocas de las miles de especies de protozoos. Estas especies están agrupadas en 4 superclases representadas por estos ejemplos. Vamos a comenzar nuestro estudio de los protozoos enumerando las características físicas de estas 4 clases. La familiar ameba es un ejemplo típico de una clase. Las amebas se caracterizan por unas prolongaciones llamadas pseudópodos, que significa pies falsos. Los pseudópodos se forman mientras el animal está en movimiento y es la característica de identificación física de la clase de los rizópodos, es decir, los protozoos similares a la ameba. En una ameba viva se puede observar con facilidad la formación de pseudópodos para su movimiento. El rizópodo diflugia aparece oscuro debido a los granos de arena que él coloca a su alrededor como cubierta protectora. El identificativo pseudópodo se proyecta a través de un orificio de esa cubierta. En esta otra toma de otro rizópodo, un espécimen de foraminífero, podemos observar una gran cantidad de pseudópodos largos y de tipo fibroso. Los radiolarios son protozoos con un esqueleto duro y brillante y son bastante diferentes de los otros rizópodos que hemos visto. Entre la estructura esquelética de tipo espinoso se encuentran delicados pseudópodos, lo que nos indica que los radiolarios son otros rizópodos de la familia de las amebas. Por lo tanto, la principal característica física de los rizópodos, o sarcodina, para utilizar otro nombre, es la presencia de pseudópodos o pies falsos. Este es un ejemplo de Trypanosoma lewisi, una especie que pertenece a otra clase de protozoos. La característica física para la identificación de esta clase es su estructura, que tiene unos pelos llamados flagelos. La función de los flagelos en movimiento puede verse en este protozoo de esa familia llamado Peranemo, que hemos filmado con la ayuda de un microscopio. La presencia de uno o más flagelos identifica la clase de los protozoos llamados flagelados. Hay numerosas especies de flagelados. Entre los más comunes están los dinoflagelados, los que se recluyen a sí mismos entre placas de celulosa. Asomando entre esas placas, como se aprecia en este primer plano, se puede ver en la parte superior de la pantalla el identificativo flagelo. Este organismo delicado y como de encaje es un volvox. El volvox no es un solo animal, sino una colonia de protozoos viviendo juntos como una unidad. La luz cambiante muestra que la colonia esférica está compuesta por muchas células separadas. Cada una de los cientos de células tiene flagelos. El movimiento de todos estos flagelos impulsa a la colonia a través del agua. Existe otra clase de protozoos, estrechamente relacionados con los flagelados,
representada por los paramecios. Este animal también tiene proyecciones similares a pelos como una característica física para su identificación, pero son más cortos y menos flexibles que los de los flagelados. Estas proyecciones se llaman cilios. Los cilios identifican a los ciliados, una tercera clase de protozoos. Los tipos comunes de paramecios son ciliados de fácil reconocimiento debido a su forma similar a una zapatilla. El movimiento de sus cilios produce una locomoción veloz. Los cilios tienen estructuras extremadamente versátiles. El stentor es un ciliado de forma parecida a una trompeta. Frecuentemente se adhiere a algún pequeño objeto flotante y utiliza sus cilios para arrastrar el alimento hacia su amplia boca que tiene forma de embudo. Los bien desarrollados cilios de los euplotes están fusionados en paquetes formando gruesas estructuras. Los euplotes pueden usar sus cilios compuestos para nadar y también para arrastrarse sobre objetos flotantes. Una tercera clase de protozoos, los esporozoos, que tenemos aquí, representada por un espécimen de Plasmodium malariae joven o en estado de desarrollo esporozoico. Las características principales para identificar a los esporozoos son que sufren distintas fases en su ciclo de vida, incluyendo metamorfosis, y que la mayoría de las especies forman esporas. Este es otro esporozoo, el Eimeria, en una de las etapas de su ciclo de vida. En esta etapa se han generado las esporas que dan nombre a su clase. Ya hemos visto las características físicas que identifican a las 4 clases de protozoos. Los rizópodos, identificables por los pseudópodos. Los flagelados, con sus finos, delgados flagelos. Los ciliados, identificables por sus cilios cortos y numerosos. Y los esporozoos, que pasan por una etapa de espora durante el ciclo de su vida. Estos ejemplos son solo algunas de las más de 20.000 especies hasta ahora identificadas. Los protozoos están extendidos por todo el mundo. Todas las especies están adaptadas de varias formas a un medio húmedo. El mar es uno de los hábitats para muchas de las especies de protozoos. El agua dulce es otro. Y el suelo húmedo es el tercer medio en donde pueden vivir los protozoos. Con frecuencia, los animales que toman su alimento del suelo pueden ingerir las esporas de ciertas especies dañinas de protozoos. Los cuerpos de esos animales propician un medio altamente favorable para ciertos protozoos patógenos, tales como la entamoeba, que podemos ver aquí. Este tejido está infectado por una gran cantidad de protozoos parásitos. Estos pueden provocar enfermedades y probablemente la muerte. Podemos ver aquí en estas rápidas tomas otra adaptación de ciertos protozoos a un medio dado. Estos protozoos han formado quistes o cubiertas para protegerse de la sequía. Cuando el suelo se vuelve suficientemente húmedo, los organismos saldrán de los quistes. Las adaptaciones de los protozoos a sus ambientes están relacionadas con la amplia gama de formas que presentan. Esta diversidad de estructuras permite a estos animales realizar todas las complejas funciones vitales a pesar de que su cuerpo está formado por solo una célula simple. Entre las muchas estructuras celulares u organelas que encontramos en las amebas y otros protozoos, debemos señalar el centro de los procesos vitales, el núcleo. Una vacuola contráctil elimina el agua y otros desperdicios producto del proceso vital. Estas organelas que vemos, así como las demás dentro de la célula, están formadas por una sustancia coloidal tradicionalmente conocida como protoplasma. En palabras sencillas, el protoplasma es la sustancia vital de la célula. La membrana de la célula, que es una delgada cubierta de protoplasma, encierra a las organelas y está frecuentemente incluida dentro de una membrana exterior. En la ameba, la membrana celular es extremadamente flexible, permitiendo la extensión de pseudópodos. Esta flexibilidad es una adaptación para la locomoción, una de las más importantes funciones vitales de la ameba. Hemos visto que el paramecio es uno de los muchos ciliados que se mueven mediante la agitación de los cilios y que los flagelados, tales como el peranema, nadan agitando sus flagelos.
Cuando nadan libremente, el movimiento de los protozoos está relacionado con la obtención de alimento. La obtención de alimento es otro de los procesos vitales. Esta ameba está extendiendo sus pseudópodos para engullir los protozoos que nadan a su alrededor. Podemos ver a la derecha cómo los animales se acercan a los pseudópodos. El intento ha tenido éxito. El animal vivo atrapado es sostenido en el protoplasma en una pequeña gota de agua llamada vacuola alimenticia. El animal capturado será digerido por enzimas, elemento químico que reduce el alimento a sustancias solubles. Los ciliados generalmente se mueven más rápidamente para obtener su alimento. Este espécimen oscuro es un ciliado llamado Didinium. Como podemos ver en el centro de la pantalla, el Didinium es capaz de ingerir animales de mayor tamaño que él mismo. Este ciliado, el stentor, no necesita moverse para obtener alimento. Sus cilios crean unas corrientes dentro de las cuales protozoos más pequeños, bacterias o algas, son transportados hacia la boca del stentor. Sus cilios están especialmente adaptados para la obtención de alimento. En la euglena encontramos una adaptación inusual para la obtención de alimento. Debido a que se mueve y a que tiene otras características de la vida animal, este flagelado ha sido clasificado como un animal. Sin embargo, muchos botánicos lo consideran una planta. Las zonas verdes dentro de su protoplasma son cloroplastos, cuerpos que son capaces de efectuar fotosíntesis de la misma manera que lo hacen las plantas. De manera que la euglena y los flagelos emparentados son únicos entre los protozoos debido a que pueden fabricar gran parte de su alimento. La ameba y todos los otros protozoos utilizan el alimento como la materia prima del metabolismo que hace posible el proceso vital del crecimiento. Con una cantidad suficiente de alimento, la ameba crece. Más adelante, el animal se reproducirá. La mayoría de los protozoos se reproducen por simple división o mitosis. En la ameba, primero se divide el núcleo de la célula, seguido de la división del resto de la célula. Más adelante, las dos partes se separan, formando dos animales separados. En los paramecios también se da la división mitótica. En este caso, los distintos núcleos se duplican y entonces el cuerpo se divide por la mitad, y las dos partes finalmente se separan. Los paramecios, así como otros ciliados, también se reproducen por procesos sexuales primitivos. Este par de paramecios acoplados están intercambiando núcleos que contienen materiales hereditarios. Cuando esto ya se ha realizado, se separan. Entonces, cada uno de ellos, después de un periodo de cambios internos, se reproducirá por división. De este modo hemos visto que los protozoos, aun cuando son llamados organismos simples, son capaces de realizar funciones vitales comunes a otras formas de vida superiores, como movimiento, obtención de alimento, crecimiento y reproducción. Otra función vital necesaria para la supervivencia es la respuesta a los estímulos dentro del medio. Como hemos demostrado, la ameba responde a los estímulos de la presa, rodeándola e ingiriéndola. En esta imagen, los objetos marcados con un círculo no tienen valor alimenticio y la ameba no los ingiere. Este tipo de respuesta a los estímulos es llamada reacción por eliminación. Las reacciones por eliminación son algunas de las reacciones más comúnmente observadas entre los protozoos. Después de hacer una prueba por eliminación, los paramecios evitan el objeto oscuro. Incluso entre las vorticelas, que no nadan libremente, podemos observar una reacción por eliminación. Estos animales con forma de campana están adheridos por un tallo delgado y flexible a un objeto fijo. Veamos cómo un estímulo eléctrico desfavorable hace que el espécimen se contraiga. De modo que los protozoos, la forma más simple de vida animal, son organismos complejos. Los protozoos juegan un papel de suma importancia en la vida humana. Son parte de una gran cadena alimenticia. Los protozoos son un factor importante en la dieta alimenticia de los pólipos y otras formas de vida. Estos animales, a su vez, son comidos por animales mayores, los que finalmente pueden ser una fuente de alimento para el hombre.
Algunos protozoos están también ligados al hombre debido a que producen una amplia variedad de enfermedades graves. Estos animales causan la disentería amíbica, mientras estas otras especies producen la enfermedad del sueño. Y estas, malaria. Sin embargo, los protozoos que producen enfermedades son una minoría entre las más de 20.000 especies de protozoos identificados hasta la fecha. Estas especies pueden agruparse en 4 clases principales: los rizópodos o sarcodina, los flagelados, los ciliados y los esporozoos. Aunque normalmente son unicelulares, los protozoos tienen estructuras especializadas que les permiten realizar todas las funciones vitales necesarias: movimiento, respuesta a los estímulos del entorno, aprovechamiento de alimentos y reproducción. Estos son, pues, los protozoos, los descendientes actuales de las primeras formas de vida animal. Son más cortos y menos flexibles que los de los flagelados. Estas proyecciones se llaman cilios. Los cilios identifican a los ciliados, una tercera clase de protozoos. Los tipos comunes de paramecios son ciliados de fácil reconocimiento debido a su forma similar a una zapatilla. El movimiento de sus cilios produce una locomoción veloz. Los cilios tienen estructuras extremadamente versátiles. El stentor es un ciliado de forma parecida a una trompeta. Frecuentemente se adhiere a algún pequeño objeto flotante y utiliza sus cilios para arrastrar el alimento hacia su amplia boca, que tiene forma de embudo. Los bien desarrollados cilios de los euplotes están fusionados en paquetes formando gruesas estructuras. Los euplotes pueden usar sus cilios compuestos para nadar y también para arrastrarse sobre objetos flotantes. Una tercera clase de protozoos, los esporozoos, que tenemos aquí, representada por un espécimen de Plasmodium malariae joven o en estado de desarrollo esporozoico. Las características principales para identificar a los esporozoos son que sufren distintas fases en su ciclo de vida, incluyendo metamorfosis, y que la mayoría de las especies forman esporas. Este es otro esporozoo, el Eimeria, en una de las etapas de su ciclo de vida. En esta etapa se han generado las esporas que dan nombre a su clase. Ya hemos visto las características físicas que identifican a las 4 clases de protozoos. Los rizópodos, identificables por los pseudópodos. Los flagelados, con sus finos, delgados flagelos. Los ciliados, identificables por sus cilios cortos y numerosos. Y los esporozoos, que pasan por una etapa de espora durante el ciclo de su vida. Estos ejemplos son solo algunas de las más de 20.000 especies hasta ahora identificadas. Los protozoos están extendidos por todo el mundo. Todas las especies están adaptadas de varias formas a un medio húmedo. El mar es uno de los hábitats para muchas de las especies de protozoos. El agua dulce es otro. Y el suelo húmedo es el tercer medio en donde pueden vivir los protozoos. Con frecuencia, los animales que toman su alimento del suelo pueden ingerir las esporas de ciertas especies dañinas de protozoos. Los cuerpos de esos animales propician un medio altamente favorable para ciertos protozoos patógenos, tales como la entamoeba, que podemos ver aquí. Este tejido está infectado por una gran cantidad de protozoos parásitos. Estos pueden provocar enfermedades y probablemente la muerte, gran parte de su alimento. La ameba y todos los otros protozoos utilizan el alimento como la materia prima del metabolismo, que hace posible el proceso vital del crecimiento. Con una cantidad suficiente de alimento, la ameba crece. Más adelante, el animal se reproducirá. La mayoría de los protozoos se reproducen por simple división o mitosis. En la ameba, primero se divide el núcleo de la célula, seguido de la división del resto de la célula.
Más adelante, las dos partes se separan, formando dos animales separados. En los paramecios también se da la división mitótica. En este caso, los distintos núcleos se duplican y entonces el cuerpo se divide por la mitad y las dos partes finalmente se separan. Los paramecios, así como otros ciliados, también se reproducen por procesos sexuales primitivos. Este par de paramecios acoplados están intercambiando núcleos que contienen materiales hereditarios. Cuando esto ya se ha realizado, se separan. Entonces, cada uno de ellos, después de un periodo de cambios internos, se reproducirá por división. De este modo hemos visto que los protozoos, aun cuando son llamados organismos simples, son capaces de realizar funciones vitales comunes a otras formas de vida superiores, como movimiento, obtención de alimento, crecimiento y reproducción. Otra función vital necesaria para la supervivencia es la respuesta a los estímulos dentro del medio. Como hemos demostrado, la ameba responde a los estímulos de la presa, rodeándola e ingiriéndola. En esta imagen, los objetos marcados con un círculo no tienen valor alimenticio y la ameba no los ingiere. Este tipo de respuesta a los estímulos es llamada reacción por eliminación. Las reacciones por eliminación son algunas de las reacciones más comúnmente observadas entre los protozoos. Después de hacer una prueba por eliminación, los paramecios evitan el objeto oscuro. Incluso entre las vorticelas, que no nadan libremente, podemos observar una reacción por eliminación. Estos animales, con forma de campana, están adheridos por un tallo delgado y flexible a un objeto fijo. Veamos cómo un estímulo eléctrico desfavorable hace que el espécimen se contraiga. De modo que los protozoos, la forma más simple de vida animal, son organismos complejos. Los protozoos juegan un papel de suma importancia en la vida humana. Son parte de una gran cadena alimenticia. Los protozoos son un factor importante en la dieta alimenticia de los pólipos y otras formas de vida. Estos animales, a su vez, son comidos por animales mayores, los que finalmente trasladarse sobre objetos flotantes. Una tercera clase de protozoos, los esporozoos, que tenemos aquí, representada por un espécimen de Plasmodium malariae joven o en estado de desarrollo esporozoico. Las características principales para identificar a los esporozoos son que sufren distintas fases en su ciclo de vida, incluyendo metamorfosis, y que la mayoría de las especies forman esporas. Este es otro esporozoo, el Eimeria, en una de las etapas de su ciclo de vida. En esta etapa se han generado las esporas que dan nombre a su clase. Ya hemos visto las características físicas que identifican a las cuatro clases de protozoos. Los rizópodos, identificables por los pseudópodos. Los flagelados, con sus finos, delgados flagelos. Los ciliados, identificables por sus cilios cortos y numerosos. Y los esporozoos, que pasan por una etapa de espora durante el ciclo de su vida. Estos ejemplos son solo algunas de las más de 20.000 especies hasta ahora identificadas. Los protozoos están extendidos por todo el mundo. Todas las especies están adaptadas de varias formas a un medio húmedo. El mar es uno de los hábitats para muchas de las especies de protozoos. El agua dulce es otro. Y el suelo húmedo es el tercer medio en donde pueden vivir los protozoos. Con frecuencia, los animales que toman su alimento del suelo pueden ingerir las esporas de ciertas especies dañinas de protozoos. Los cuerpos de esos animales propician un medio altamente favorable para ciertos protozoos patógenos, tales como la entamoeba, que podemos ver aquí. Este tejido está infectado por una gran cantidad de protozoos parásitos. Estos pueden provocar enfermedades y probablemente la muerte. Podemos ver aquí en estas rápidas tomas otra adaptación de ciertos protozoos a un medio dado. Estos protozoos han formado quistes o cubiertas para protegerse de la sequía. Cuando el suelo se vuelve suficientemente húmedo, los organismos saldrán de los quistes. Las adaptaciones de los protozoos a sus ambientes están relacionadas con la amplia gama de formas que presentan.
Esta diversidad de estructuras permite a estos animales realizar todas las complejas funciones vitales, a pesar de que su cuerpo está formado por solo una célula simple. Entre las muchas estructuras celulares u organelas que encontramos en las amebas y otros protozoos, debemos señalar el centro de los procesos vitales, el núcleo. Una vacuola contráctil elimina el agua y otros desperdicios producto del proceso vital. Estas organelas que vemos, así como las demás, existe otra clase de protozoos estrechamente relacionados con los flagelados, representada por los paramecios. Este animal también tiene proyecciones similares a pelos como una característica física para su identificación, pero son más cortos y menos flexibles que los de los flagelados. Estas proyecciones se llaman cilios. Los cilios identifican a los ciliados, una tercera clase de protozoos. Los tipos comunes de paramecios son ciliados de fácil reconocimiento debido a su forma similar a una zapatilla. El movimiento de sus cilios produce una locomoción veloz. Los cilios tienen estructuras extremadamente versátiles. El stentor es un ciliado de forma parecida a una trompeta. Frecuentemente se adhiere a algún pequeño objeto flotante y utiliza sus cilios para arrastrar el alimento hacia su amplia boca, que tiene forma de embudo. Los bien desarrollados cilios de los euplotes están fusionados en paquetes formando gruesas estructuras. Los euplotes pueden usar sus cilios compuestos para nadar y también para arrastrarse sobre objetos flotantes. Una tercera clase de protozoos, los esporozoos, que tenemos aquí, representada por un espécimen de Plasmodium malariae joven o en estado de desarrollo esporozoico. Las características principales para identificar a los esporozoos son que sufren distintas fases en su ciclo de vida, incluyendo metamorfosis, y que la mayoría de las especies forman esporas. Este es otro esporozoo, el Eimeria, en una de las etapas de su ciclo de vida. En esta etapa se han generado las esporas que dan nombre a su clase. Ya hemos visto las características físicas que identifican a las 4 clases de protozoos. Los rizópodos, identificables por los pseudópodos. Los flagelados, con sus finos, delgados flagelos. Los ciliados, identificables por sus cilios cortos y numerosos. Y los esporozoos, que pasan por una etapa de espora durante el ciclo de su vida. Estos ejemplos son solo algunas de las más de 20.000 especies hasta ahora identificadas. Los protozoos están extendidos por todo el mundo. Todas las especies están adaptadas de varias formas a un medio húmedo. El mar es uno de los hábitats para muchas de las especies de protozoos. El agua dulce es otro. Y el suelo húmedo es el tercer medio en donde pueden vivir los protozoos. Con frecuencia, los animales que toman su alimento del suelo pueden ingerir las esporas de ciertas especies dañinas de protozoos. Los cuerpos de esos animales